Hay dolores que no se ven. Dolencias cotidianas que se esconden en la normalidad, que se arrastran con los días como si fueran parte del mobiliario de la vida. Uno de ellos es el dolor de piernas. Esa sensación sorda, a veces punzante, a veces difusa, que se instala al final de la jornada como un huésped molesto que nadie invitó. Las piernas duelen cuando han sostenido más de lo que deben, peso físico, sí, pero también tensiones, fatiga, rutina. Y sin embargo, lo hemos normalizado. Nos han enseñado que el cuerpo está hecho para resistir, no para ser escuchado. Hasta que un día, no puedes dormir. O te despiertas a las 3 de la mañana con un calambre feroz. O simplemente sientes que caminar se ha convertido en una carga. Yo también pasé por eso. Pensé que era la edad, el estrés, la mala postura. Lo atribuí al trabajo, a estar mucho tiempo sentado, a no estirar lo suficiente. Compré cremas. Tomé analgésicos. Hice lo que cualquiera haría, ignorar primero, tratar después. Pero el dolor seguía. No constante, pero sí persistente. Una presencia que iba y venía, como si quisiera recordarme algo que yo no quería escuchar. Hasta que una noche, casi por casualidad, encontré algo que no esperaba. Estaba en mi cocina, entre frascos olvidados y especias que apenas usaba. No era un medicamento, ni un suplemento moderno con nombre complicado. Era vinagre de manzana. Un ingrediente humilde, ancestral, casi olvidado en el rincón de lo cotidiano. Recuerdo haber leído alguna vez que servía para la digestión, para el colesterol, incluso para limpiar frutas. Pero esa noche, una voz interior, esa intuición que a veces nos visita cuando estamos cansados de buscar, me llevó a investigar más. No a través de titulares sensacionalistas ni gurús de salud, sino a través de artículos, estudios pequeños, testimonios de gente sencilla. Y encontré algo fascinante. El vinagre de manzana no es solo un ácido. Es una combinación de compuestos naturales que actúan como antiinflamatorios, vasodilatadores y reguladores del pH muscular. Entre ellos, el ácido acético, que ayuda a mejorar la circulación sanguínea periférica, y minerales como potasio y magnesio, que, aunque en pequeñas dosis, pueden ayudar a reducir la frecuencia de los calambres y la pesadez nocturna. La ciencia aún lo mira con escepticismo, pero hay algo que no puede negarse: funciona para algunas personas. Y yo estaba dispuesto a comprobarlo. Esa misma noche, preparé una mezcla simple. Agua tibia. 2 cucharadas de vinagre de manzana. Una pizca de sal marina sin refinar. Y, por intuición más que por receta, le agregué una cucharadita de miel cruda. Lo bebí sin esperar demasiado. Era más por curiosidad que por esperanza. Pero al tercer día, algo había cambiado. No hubo milagro. No desapareció todo de golpe. Pero las piernas no dolían. Y lo más sorprendente, dormí de corrido. Sin calambres. Sin esa inquietud eléctrica en los músculos. Era como si un peso invisible se hubiera evaporado. Y entonces supe que tenía que entender más. Empecé a repetirlo cada noche, 1 hora antes de dormir. Y a medida que pasaban los días, el efecto se hacía más profundo. No solo dormía mejor, me sentía más ligero al despertar. Caminaba distinto. Las piernas, que antes arrastraba, ahora me sostenían. El vinagre no era un remedio mágico. Era una llave. Una herramienta olvidada que, combinada con pequeñas acciones conscientes, abría la puerta a un cuerpo más silencioso y agradecido. Y aquí está el secreto: no es solo lo que tomas, sino cómo lo tomas. El cuerpo escucha, y también recuerda. Si te sientas, respiras y bebes un simple vaso de agua tibia con vinagre como si fuera medicina sagrada, el sistema nervioso reacciona distinto. El dolor no es solo químico. También es emocional, postural, existencial. Por eso lo que funciona no siempre es lo más caro, sino lo más consciente. Esa fue la primera lección, que el alivio empieza en la cocina, pero se completa en el alma. Las piernas son una especie de memoria. Guardan las distancias recorridas, pero también los caminos que no tomamos.
Cada paso que damos deja una huella no solo en el suelo, sino en los tejidos invisibles que sostienen la vida cotidiana. Y cuando duelen, nos están diciendo algo. No es solo el músculo. No es solo la vena. Es la carga simbólica de todo lo que movemos sin ser vistos. Después de descubrir lo que el vinagre de manzana hacía por mis noches, empecé a mirar mi cocina como un botiquín secreto. No el botiquín lleno de químicos fríos, sino uno ancestral, donde los remedios tienen aroma, textura, sabor. Y lo más importante, historia. Porque si algo tienen los ingredientes naturales es que vienen de generaciones que sabían escuchar al cuerpo. Decidí ir más allá. No bastaba con beberlo. Quería entender por qué funcionaba. Y entonces descubrí un segundo nivel, los baños de vinagre para pies y piernas. Simple, casi primitivo. Un balde con agua tibia, un vaso de vinagre de manzana, una cucharada de sal de Epsom o sal marina gruesa. 30 minutos de silencio, con los pies sumergidos. Una especie de ritual vespertino donde el cuerpo se permitía liberar no solo el dolor, sino la energía acumulada del día. La sensación era inmediata. Primero calor. Luego una especie de alivio expansivo. Como si la sangre circulara con más libertad. Como si las piernas recordaran lo que era sentirse livianas. Y lo más curioso, el sueño se volvía más profundo después de cada baño. Empezó a ocurrir una sincronicidad extraña entre descanso y sanación. Lo que antes parecía una lucha, luchar contra el insomnio, contra el dolor, contra la tensión, se transformó en una danza sutil de autocuidado. Porque ahí está el punto clave, el dolor muchas veces es una consecuencia de nuestra desconexión. No dormimos bien. No caminamos conscientes. No respiramos profundo. Nos alimentamos con prisa. Vivimos sentados. Nos olvidamos de estirarnos. Y luego el cuerpo reclama, no con palabras, sino con punzadas, calambres, contracturas. La tercera noche fue reveladora. No solo dormí sin dolor. Soñé profundamente. Desperté con una sensación de paz que no recordaba desde hacía años. Las piernas eran livianas. Casi etéreas. Me di cuenta de que no solo se había aliviado el malestar físico, sino también algo más profundo, la ansiedad corporal. Ese estado de alerta constante que uno carga sin saberlo. El vinagre, lejos de ser una panacea, había funcionado como una llave para reconectar. No es el único ingrediente, claro. También descubrí que ciertos alimentos, ricos en magnesio, como el plátano, las semillas de calabaza, el cacao oscuro, pueden potenciar este efecto. Que moverse con conciencia, practicar estiramientos suaves antes de dormir, elevar las piernas durante unos minutos, todo suma. Pero fue ese pequeño frasco de vinagre, escondido entre las botellas, el que me hizo abrir los ojos. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cuántos otros dolores cargamos sin saber que su cura ya está en casa? ¿Cuántos remedios hemos olvidado, desechado, ridiculizado por ser demasiado simples? ¿Cuántas veces buscamos afuera lo que siempre estuvo adentro? No se trata de volver a la superstición ni de negar la medicina moderna. Se trata de reconciliarnos con el cuerpo. De entender que la salud también es un lenguaje, y que los ingredientes más poderosos son los que hemos heredado y despreciado por exceso de modernidad. Esa fue mi segunda lección, que sanar es recordar. No solo con la mente, sino con el cuerpo. Recordar cómo nos cuidaban nuestras abuelas. Cómo el dolor no se ignoraba, sino que se atendía con una infusión, un baño de pies, un masaje, un silencio largo y sin pantallas. La cocina se convirtió en mi laboratorio. Y mi cuerpo, en una bitácora que empezaba a escribir su historia de recuperación desde lo más básico. En los días siguientes, algo más comenzó a cambiar. No era solo el alivio físico. Era una especie de transformación invisible, como si el cuerpo y la mente comenzaran a recuperar un ritmo olvidado. Porque cuando el dolor desaparece, no solo vuelve la movilidad, también regresa el deseo de moverse. De caminar sin miedo. De habitar el cuerpo con gratitud. Fue entonces cuando entendí que el dolor de piernas no era un enemigo. Era un mensajero.
Un grito del cuerpo pidiendo atención, descanso, presencia. Y lo había ignorado tanto tiempo, esperando soluciones rápidas, que casi olvido que también puedo sanar con lo más cotidiano. Me obsesioné, lo admito. Comencé a leer testimonios de personas que, como yo, habían probado este remedio por curiosidad, y se habían sorprendido por los resultados. Algunas hablaban de alivios en dolores crónicos. Otras, de mejoras en la circulación, de un descanso más profundo. Incluso había quienes lo usaban como parte de un ritual nocturno de reconexión con su cuerpo. Y esa palabra se volvió clave, ritual. Porque más allá del vinagre de manzana, de sus propiedades antiinflamatorias, su capacidad de estimular la circulación o su acidez que reactiva ciertos procesos celulares. Más allá de lo químico, estaba el acto simbólico de detenerme cada noche a cuidarme. A sumergir los pies en agua tibia. A inhalar su aroma agrio y familiar. A cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Hay algo profundamente sanador en esos gestos simples. Algo que nos recuerda que no todo debe venir en cápsulas. Que el cuerpo también responde al cariño, a la intención, al contacto con la tierra, con el agua, con lo ancestral. Porque a veces, lo que cura no es el ingrediente en sí, sino el vínculo que recuperamos con nosotros mismos al usarlo. Con el tiempo, incorporé otras prácticas. Empecé a masajearme las piernas con aceites naturales, de romero, de árnica, de lavanda. Cada noche se volvió un pequeño regreso a casa. No como un ritual rígido, sino como un acto de respeto. Mis piernas, esas que me han llevado a todas partes, merecían algo más que quejas. Merecían atención, escucha, gratitud. Y así llegamos a una verdad que va más allá del dolor físico. Cuando algo nos duele, lo primero que solemos hacer es buscar una salida rápida. Pero casi nunca nos detenemos a preguntar qué quiere decirnos ese dolor. Tal vez el cuerpo nos está pidiendo que bajemos el ritmo. Que dejemos de cargar lo que no nos corresponde. Que aprendamos a descansar de otra forma. El vinagre fue solo la puerta. Una puerta humilde, escondida en la cocina. Pero detrás de ella encontré algo más profundo, el inicio de una conversación con mi cuerpo que llevaba años postergando. Y tal vez esa sea la lección para ti también. Que si te duele algo, las piernas, la espalda, el alma, antes de correr a tapar el síntoma, te detengas un momento. Mires alrededor. Porque quizá, justo en ese estante olvidado de tu cocina, haya una llave. Una que abre la posibilidad de sanar no solo el cuerpo, sino también la forma en la que lo habitas. ¿Y tú, qué ingrediente has olvidado que podría transformarte? Si este relato te tocó de alguna manera, si te hizo mirar tu cocina, o tu cuerpo, con otros ojos, suscríbete. Porque aquí hablamos de lo invisible, de lo esencial, de aquello que se siente aunque no siempre se diga. Y estás invitado a ser parte de esta comunidad que busca sanar, paso a paso, desde lo más simple.